Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor nuevamente y en el video de hoy día vamos a hacer una pequeña experiencia práctica enfocándonos en lo que es el IoT, o sea, el Internet de las Cosas. Por ejemplo, vamos a tener una placa electrónica llamada Node MCU, la cual puede tener algún sensor conectado y esto transmitirlo hacia un broker MQTT, ya para poder visualizar los datos a distancia, con lo cual ustedes van a poder aprender lo que es nociones básicas de telemetría y telecontrol. ¿Ya? Entonces, la placa que vamos a utilizar es esta, ya llamada NodeMCU, que está basado en el microcontrolador ESP8266. ¿Ya? La ventaja que tiene este micro es que se programa en el mismo lenguaje que Arduino, pero no es un Atmel corriendo a 12 megas, sino que es un ESP corriendo 80. Entonces, si bien el lenguaje es exactamente el mismo de Arduino, ya todo lo que es el hardware es diferente y tiene muchas más prestaciones. Podríamos decir de que el ESP, o sea, el Node MCU, es un punto intermedio entre un Arduino y una Raspberry Pi. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a programar todo esto, les voy a explicar un poco el diagrama. Supongamos que tenemos una LAN, una red de área local. Aunque se puede extrapolar a redes ya con internet, cosas más amplias, pero es un ejercicio reducido, lo vamos a probar primero en una LAN. Ya, vamos a suponer de que el gateway está en la IP 192.168.1.1, ya, que vamos a tener un notebook, que es desde donde yo estoy transmitiendo, que está en la IP 192.168.1.5 de mi red privada. Vamos a verificar con un CMD. Sí, efectivamente, al hacerle un ipconfig, ya podemos observar de que está asignado a la 192.168.1.105 y que el gateway está en la 192.168.1.1, ya que sería este enlace que está acá. Por otro lado, tengo también una Raspberry Pi corriendo en la IP 192.168.1.102, la cual tiene tres puertos abiertos, entre otros más, ya, o sea, al menos los que vamos a utilizar mayormente. En este caso tenemos abierto en la Raspberry el servidor SSH para poder conectarnos por Secure Shell en el soporte 22 utilizando la herramienta PuTTY, el VNC que tiene abierto el 5901 para poder inicializar escritorio remoto, y también vamos a correr un broker MQTT el cual va a abrir el puerto 1883 de la Raspberry Pi, y entre medio puede tener HTTP en el 80, MySQL en el 3306. Podemos abrirle todos los puertos que queramos, ¿ya? Ahora, esto está en la 192.168.1.102. Como ya la Raspberry está enchufada y está funcionando, vamos a verificar su funcionamiento trabajando con el PuTTY, ¿ya? Entonces abrimos una sesión de PuTTY, verificamos que esté en el puerto 22 y ponemos 192.168.1.102. Ojo, estas direcciones IP son de mi red, ya, o sea, si esto replican este experimento en su casa, seguramente van a tener otras direcciones IP, y ahí tengan cuidado de que al menos el broker MQTT esté con una IP estática, ¿ya? O sea, en mi caso me di cuenta recién de que lo tengo con una IP dinámica, entonces cada vez que reinicio la Raspberry siempre va cambiando la dirección IP porque se asigna de forma automática. Entonces si van a trabajar con servidores, déjenlo de forma estática, ya con eso siempre lo van a tener ubicable. Ya, entonces pongo la dirección IP de la Raspberry en el puerto 22, ¿cierto? En SSH, ya se abre acá una ventana en el PuTTY, ¿cierto? Ponemos la clave y contraseña por defecto, el pi Raspberry, ¿cierto? Y entramos a la Raspberry, ya, y ahí pi Raspberry, ¿cierto? Y como ya tengo el mosquito instalado, ya, que sería mi broker MQTT, nosotros podemos simplemente ejecutarlo como mosquito, ¿cierto? Así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está abriendo ahora el puerto 1883. Fíjense, yo ahí estoy trabajando como si fuese esto una ventana hacia la Raspberry. Esto no es una consola, no es una terminal del computador donde estoy transmitiendo, de mi notebook, no. Esto es lo que pasa dentro de la Raspberry, ¿ya? O sea, yo me estoy conectando por SSH. Ahora, teniendo eso, voy a verificar de que está abiertos los puertos, ¿ya? Voy a abrir otra sesión SSH en la misma Raspberry. Puedo tener más de una sesión. Ya, y voy a ver qué puertos tiene abiertos. Para eso voy a utilizar una herramienta llamada Nmap, que es un escaneador de puertos.
Fíjense que ahí estoy escaneando los puertos del localhost, pero como estoy metido por SSH, es el localhost de la Raspberry. Es decir, voy a ver qué puertos tiene abierto la Raspberry. ¿Ya? Bueno, aparece el 1883 oculto, pero está funcionando igual. Pero fíjense que tenemos el SSH, tenemos el HTTP, MySQL, DNS y un par de puertos X para otras aplicaciones. Ya. Ahora, voy a verificar de que el escritorio remoto está funcionando. Voy a abrir una sesión de VNC. Ya en este caso tengo la 192.168.1.102. Ponemos conectar. Ponemos continuar. Ponemos las credenciales. Bueno, acá tengo la Raspberry jugando Pong en mi protector de pantalla. Ya, pero fíjense que ahí tengo un escritorio con el cual puedo directamente controlar la Raspberry. Ya, mediante VNC. Ya eso se puede configurar en el Raspiconfig, ya ahí investiguenlo. O se puede instalar directamente con el apt-get install. Ya, pero no nos desviemos del target de este video. Tenemos un SSH, tenemos un escritorio remoto, que es eso de ahí, y recién ejecutamos el mosquito, el cual abre el puerto 1883. Tengo estos tres servicios corriendo en la Raspberry. Tengo el notebook asignado en la .105, el gateway en la 1.1, la Raspberry en la 1.102. Ahora viene lo nuevo. Vamos a trabajar con este pequeño, que sería el NodeMCU, ¿cierto? Lo conectamos por USB. ¿Dónde lo tenemos? Ya, acá está. Entonces la ventaja es que también trae pines análogos digitales, o sea, trae uno, esa es la una desventaja, pero trae GPIO, trae SPI, I2C, etc. Entonces, una pequeña reseña de lo que es el NodeMCU. Bueno, acá en Chile podemos encontrarlo en AFEL o en MSI o en Casa Royal, existen distintos distribuidores, pero la ventaja del NodeMCU, en este caso el que voy a utilizar es el B3 Lolin que se llama, que es una placa basada en LSP, fíjate, vale 4500 y la gracia es que usa Wi-Fi. Entonces, imagínate, si tú tenías un Arduino, ya sea un Uno o un Nano, y le ponías un Shield, la suma de los dos te va a salir más caro de lo que vale el NodeMCU. Ya, o sea, el costo y la velocidad son muy superiores. Entonces, eh, con esto, ¿cierto? Acá que podemos tener, tenemos los pines de los GPIO, ¿cierto? Para poder encender y apagar variables binarias que pueden ser, no sé, por luces, LED, pueden ser relés, optocopladores o un puente H, ¿cierto? Podemos controlar eso. Podemos conectarle un servo, por ejemplo, o también podemos conectarle sensores. Como les dije al comienzo, la única desventaja del NodeMCU es que solamente tiene un análogo, ¿ya? A diferencia de los 5 que tiene un Arduino, por ejemplo, ¿ya? Pero de todas formas la gran ventaja es que se conecta a Wi-Fi y consume muy poco, ¿ya? Así que vamos a hacer las conexiones. Abrimos un IDE, una interfaz de Arduino, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer para trabajar con NodeMCU y MQTT, ¿ya? Vamos a ir a preferencias, ¿ya? Y en preferencias, en la parte de gestor de URLs adicionales de tarjeta, ponemos este link que es un JSON o un JSON, como se pronuncia, ya que simplemente indica de que podemos trabajar con el ESP8266, ¿ya? Entonces con eso, ¿cierto? Vamos a la parte de ¿dónde está? El administrador de placas. En el gestor de tarjetas, en herramientas, placas, gestor de tarjetas, y buscamos el ESP8266, ya para poder instalar y que el IDE de Arduino sea compatible con este hardware. Ya como les dije, no es Arduino, pero se programa como un Arduino. ESP8266, este de acá. Entonces le ponemos a instalar. Fíjate, ahí aparece la placa, la link que estamos utilizando. Ya, esperemos que esta cosa descargue. Esto se demora un poco, así que les voy a mostrar un pequeño repaso de lo que era el protocolo MQTT. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Esta es la página de mqtt.org, que, bueno, lo había dicho en otro video, pero es un protocolo desarrollado por la IBM, ¿ya? Que es muy pequeño, muy robusto, muy versátil, se puede adaptar a distintas cosas, a computadores con distintos sistemas operativos,
Windows, Mac, Linux, puede trabajar en una Raspberry, en un teléfono Android, puede trabajar en un nodo MCU. La gracia de esto es que te permite tener un broker central, ya acá tenemos un diagrama. Tenemos el broker central, que es el que gestiona toda esta mensajería de entrada y salida, y tenemos ciertos aparatos, ya que pueden ser un Raspberry, no MCU, Arduino, lo que sea, los cuales van a ser clientes, o sea, mantenemos la estructura cliente-servidor, solamente que acá que se cambia el nombre broker al servidor y tenemos clientes que tenemos dos tipos, que sería el publisher, el que publica el valor del sensor, y el subscriber, el cual suscribe un canal o topic, por así decirlo. Entonces, el nodo MCU, ¿cierto? Este de acá, ¿cierto? El nodo MCU va a ser en este caso el publisher. Nos vamos a colgar de su pin análogo digital, ¿cierto? El A0, en este caso no le tengo ningún sensor conectado, pero si le conecto un potenciómetro, una LDR, cualquier cosa, va a empezar a adquirir y convertir el dato en su conversor ADC, ¿cierto? Y la ventaja es que esto lo va a empaquetar en una trama TCP/IP y la va a lanzar al servidor MQTT. Listo. Entonces, eso lo recibe el broker y la gracia del broker es que lo repite a todos sus subscribers, que pueden ser teléfonos, computadores o lo que sea. ¿Ya? Y ahí tú puedes, por ejemplo, graficarlo ya sea en una página web con WebSockets, ¿cierto? O con algún dashboard, alguna cosa que, por ejemplo, tú estás monitoreando temperatura en algún lugar y por TCP/IP, después tú puedes hacer un gráfico el cual te represente la temperatura en el tiempo. Y paralelamente, ¿cierto? Con Python te podéis colgar desde este MQTT y podéis volcarlo a una base de datos MySQL, por ejemplo. Entonces, estas son como piezas de rompecabezas que se van interconectando. Bien, veamos si la parte del Arduino está lista. Si está instalado, ya está ok. Ya, entonces otra cosa, vamos a trabajar con la librería PubSubClient, ya el cual le da las características a MQTT. Entonces, ponemos acá en programa, incluir librería, administrar bibliotecas y buscamos la PubSubClient para poder trabajar con MQTT. Esto también se demora un resto, esperamos un poco. Bueno, este es un código tipo el que vamos a utilizar, así que ahí les voy a hacer una pequeña explicación para que puedan entenderlo un poco. Ya, mientras se carga el gestor de librerías, le comento. Vamos a trabajar con el SCP-8266 Wi-Fi.h, ¿cierto? El cual nos permite trabajar con esta placa. Y el pubsubclient.h, el cual le da las características del protocolo MQTT. ¿Ya? Acá tenemos que configurar al menos tres parámetros iniciales, lo que es el SSID, que es el nombre del gateway o la puerta enlace a la cual tú vas a entrar, ¿cierto? No sé, por ejemplo, que tu router se llama mi router, ¿ya? Y el password, mi password, ¿cierto? Ahí ustedes rellenan con los datos de la puerta enlace a la cual van a conectar, ¿ya? Y acá, de un momento, voy a buscar directamente, no, esto no. ¿Ya? Y también otra cosa que tenemos que agregar corresponde al MQTT server, que sería la IP del aparato, el computador Raspberry o lo que sea, que está ejecutando el broker. Ya en este caso mi Raspberry que está asignado a la IP 192.168.1.102. Ya, entonces acá tenemos que buscar el pub sub client y ahí va a aparecer solito. Ya, esperemos que aparezca rápido. Ya mientras les sigo explicando el código. Después tenemos un Wi-Fi client, ESP client, un pub sub client client, ESP client. Acá simplemente estamos creando el objeto que se conecta a Wi-Fi, ya, y a MQTT en particular. Definimos algunas variables. Da un segundo. Vamos a revisar esta cosa. Fíjate, ahí está el pub sub client, ya en el gestor de librerías que lo tenía corriendo por debajo. Entonces tengo el pub sub client, ponemos a instalar, dejemos que instale y continuamos con el código. Ya, entonces, acá parece que hay que esperar que termine. ¿Dónde está? Y ahí dice que está instalado. Ya el pub sub client está instalado. Ponemos cerrar. Ya, entonces continuamos con lo que era la explicación del código. Ya, igual con código Arduino, tenemos los includes que va a incluir la librería del SP8266 y el pub subclient para trabajar con MQTT.
definimos las variables del SSID, ¿cierto? Que es el nombre del router, la password del router y el MQTT server, que es el servidor el cual va a estar corriendo MQTT. Ya definimos acá los objetos de Wi-Fi y cliente, ya, que son necesarios, y unas cuantas variables, ya, o sea, respecto a lo que son mensajes, valores y un arreglo de caracteres que se van a utilizar después. Recuerden que en Arduino tenemos dos grandes funciones, lo cual es el setup y también tenemos el loop. Ya el setup es el que define los parámetros iniciales, ¿cierto? Que se ejecuta una sola vez al comienzo, ¿ya? En cambio el loop, una vez que se ejecutó el setup, el loop queda dando vueltas infinitamente. Y acá dentro del setup tenemos pin mode, el LED que está asignado por defecto en el pin 13, que va a ser salida. Vamos a abrir una conexión serial ya a 115.200 baudios para poder ver si se conecta o no se conecta, ese tipo de cosas, para debugging, por así decirlo, depuración. Acá se está llamando a la función setup wifi, que es esta que está acá, que yo voy a explicar, y definimos la dirección del servidor en su puerto, ¿cierto? Y la función de callback, ya, o sea, si le llegan mensajes y todo ese tipo de cosas. Ya, estas son las configuraciones básicas del setup. Ya. El setup Wi-Fi, que es llamado dentro del setup general, ¿cierto? Tenemos acá un pequeño delay, un print ln conectando, muestra el SSID y acá Wi-Fi.begin. Ya esto es importante. O sea, cuando tú inicializáis el 9MCU, ¿cierto? Una de las primeras funciones es la Wi-Fi begin, ya que te permite justamente hacer la conexión directamente entre el 9MCU y el router. Entonces la gracia de esta librería es que trae todo el stack TCP/IP con todas sus capas. Ya, entonces acá perfectamente podemos crear el enlace entre las dos máquinas. Acá tenemos un while. While mientras el estado del Wi-Fi sea distinto de conectado, es decir, mientras está desconectado, demórate medio segundo y printa un punto. Eso simplemente como para que tenga un delay para poder reconectarse en el caso de que no esté conectado. Volver a intentar conectarse. Luego, una vez que termina este while, o sea, cuando el Wi-Fi status se transforma en conectado, o sea, ya va a ser un igual igual, te demuestra y Wi-Fi conectado, la dirección IP correspondiente, la cual puedes llamarla con el comando wifi.localip. ¿Ya? Tenemos acá la función de callback ya de MQTT, la cual te gestiona todo lo que es el dato de entrada o el payload que se llama. Ya, entonces estos son parámetros que vienen por defecto, ya no se confundan con eso, y acá tira simplemente un dato in, ya un string, en un topic, ya fíjense que acá tenemos un topic que tenemos que definir, ya, y simplemente te muestra cada byte del mensaje, ya no se confundan, acá tenemos un for, ¿cierto? Los mensajes por TCP/IP se transmiten como bytes, ya, entonces como su naturaleza es de bytes, se transmiten byte por byte, entonces lo que está haciendo este for es simplemente agarrar cada byte del mensaje de entrada y lo va mostrando dentro de un serial print, ¿ya? Por eso es que está hecho con un for y no directamente un serial print de un string, ¿ya? Recuerden que existe un topic, ¿ya? Definido para poder mandarse los mensajes. Si el topic no calza, no se van a ver los mensajes. Luego vamos a tener acá, esto es el procesamiento, imagínate, la función de callback, ¿cierto? Es la que te gestiona el mensaje de entrada. Y si ese mensaje de entrada vale 1, ya te apaga el LED y en caso contrario te enciende el LED, ya. Tiene la lógica invertida, por si acá. Entonces en este caso nosotros podemos controlarle el LED al 9MCU, ¿cierto? Con esta secuencia de control de if, ¿cierto? O sea, si tengo un, no sé, por ejemplo, desde el notebook, ya yo abro el mosquito pub, ¿cierto? El que publica, ¿ya? Y tengo el nodo MCU justamente con esta función de callback. Yo le mando un 1, ¿cierto? Llega al broker, el broker lo repite, ¿cierto? Y el nodo MCU interpreta ese 1 o ese 0 y altera el estado del LED, ¿ya? Eso es importante. Entonces con eso tenemos una comunicación desde el computador hacia el broker, que en este caso es la Raspberry, y de ahí al nodo MCU. Luego tenemos un body reconnect. Ya, esta función es simplemente si se desconecta que automáticamente se conecte, ¿ya? Entonces simplemente mientras que el cliente no está conectado, reconectándome de QTT, ¿cierto? Se conecta y acá fíjense que este código está trabajando en dos topics, uno que se llama el out topic y el otro es el in topic. Pueden ponerle el nombre que quieran, casa, árbol,
no sé, X, Y, Z, lo mismo, ¿cachai? Pero esto es simplemente un topic de salida, ¿cierto? Y esto es un topic de entrada, tal de tener dos canales de comunicación, ¿cierto? Hacia el broker, con los cuales yo puedo recibir datos para poder controlar el nodo MSU, o también yo puedo leer la información que es captada mediante la conversión análoga digital del nodo MSU, ¿ya? Entonces por eso se generan dos canales para no mezclar toda la información dentro de esta red. Entonces, cuando se reconecta, ¿ya? O sea, si yo reseto el nodo MSU, ¿cierto? En el topic out topic va a mandar uno al mundo. ¿Ya? Y aparte se va a suscribir en otro topic llamado in topic. Entonces, ¿qué es lo que yo le estaba comentando por acá, por ejemplo? Ya tenemos eso ahí, ¿cierto? Tengo la Raspberry que va a ser el broker, ¿ya? Y esto va a tener dos topics, ¿cierto? En este caso vamos a tener uno que se va a llamar el in topic y otro que va a ser el out topic. Y entonces van a ser en distintos sentidos. Por ejemplo, va a ser, no sé, uno en sentido que le llega, ¿cierto? Y otro es el que envía. Ya, véanlo como de esa forma. Tenemos dos canales de comunicación. ¿Ya? Entonces, publica en un topic, suscribe en otro. Ya. Y en caso contrario, espera 5 segundos y vuelve a intentar conectarse. Esa es la función reconnect. Entonces, repasemos. Tenemos la función setup, tenemos la función setup wifi, tengo la función callback y tengo la función reconnect. Hasta el momento 4, falta el loop. Entonces, acá viene el loop. Entonces, mientras el cliente no esté conectado, fíjense en este signo de exclamación, recuerden que el signo de exclamación es el que niega. Si el cliente no está conectado, entonces reconecta. Llama tantas veces a la función reconectar hasta que se conecta. ¿Ya? Después el cliente se va quedando en un loop ya para poder justamente recibir los datos, ¿cierto? En la función callback y tener este tráfico bidireccional de información en los dos topics hacia el broker MQTT, ¿cierto? Y acá es donde yo simplemente hago la parte más conocida como de la época de Arduino, o sea, simplemente yo creo una variable entera llamada valor, la cual va a ser la lectura del pin análogo a 0, ¿ya? Estoy creando un buffer ya de 4 bytes. ¿Por qué? Porque acá en esta parte, en el client publish, nosotros tenemos que tomar el entero. Ojo que el valor cuando tú lo muestras en el conversor análogo digital se tiene que convertir a ASCII para poder recién ser publicado. Entonces por eso es que estoy trabajando con la función itoa, ya que viene de la época de C++. ¿Ya? Entonces el ito a significa integer to ASCII, ¿ya? Y tiene tres argumentos, que en este caso sería el valor que tú quieres mostrar, ya que en este caso es el análogo digital, que es de 10 bits, ya en este caso. Tienes el arreglo de caracteres, ¿cierto? Estas cajitas, por así decirlo, que se agrupan bajo el nombre de buffer o buff, ya por así decirlo, y que es la base 10, ya simplemente estos tres valores, ya, y con eso yo muestreo ya el pin análogo y lo mando justamente al topic, en este caso del broker MQTT llamado outTopic. Bien, entonces con eso basta con verificarlo, ¿cierto? Ahí vamos a verificar si algo falta. Ya compilando programa. Ya, hubo un problema. El ESP8266 Wi-Fi.h no existe. Entonces, tenemos que ir a herramientas. Fíjense en el error. Acá hubo un problema. No configuré la placa. La placa tengo que configurarla en la parte de herramientas. En herramientas, donde dice placa Arduino G1 1, ya el 9MSU, el link que le mostré en la página de Apple, ya, que corresponde al 9MSU 1.0 ESP12 Module. Ya tenemos eso ahí. Ya esperemos que la cosa lo asimile. Ya por defecto, por lo que veo, está conectado en el COM5. Ya acá abajo en la esquina aparece. Ya, entonces tengo el 9MCU en el COM5, ya, todo bien, y vamos a ver si esta cosa ahora compila. A esperar. Si se demora. Ya, por mientras, ya mientras esta cosa compila, abramos el mosquito pub, ¿cierto? En este caso, ya acá tengo una ventana del CMD, y el mosquito que publica y el mosquito que suscribe. Entonces,
Y ahí en segundo plano dejo el Arduino grabando el código en el MQTT. Entonces, ya, retrocedo, ¿cierto? Con c punto punto, voy a Program Files, ¿cierto? Después voy a Mosquito, ¿cierto? Ojo, acá estoy en Windows, ya en el SSH estoy en Linux. Son dos consolas, ya tienen comandos muy similares, ¿cierto? Pero una cosa es Windows, la otra cosa es Linux. Entonces, ya, vamos a ver que el broker esté corriendo, ya está corriendo en el en 1883 en el puerto. Y acá yo voy a suscribirme al topic, al out-topic, ¿cierto? Que lo tengo corriendo en la Raspberry, ¿cierto? En la 192.168.1.102, que sería esto, volvamos al mono. Tengo un sensor conectado al análogo del node MCU, ya que tiene una IP, pero como es cliente en verdad da lo mismo el IP del node, podríamos tirarlo por DHCP. Tengo el subscriber, ¿ya? O sea, el node MCU es el publisher, el que publica, el notebook que está acá es el subscriber, la Raspberry va a ser el broker, ¿ya? Y todo esto está dentro de una topología estrella con el gateway del centro, ¿ya? Entonces, yo voy a ser el suscriptor, o sea, el notebook va a ser el suscriptor. Entonces, para eso tenemos que ejecutar el MQTT, no, el mosquito sub, ¿cierto? Y ponemos acá "-h", que corresponde al host, ponemos la dirección IP, que sería la 192.168.1.102, ¿cierto? Bueno, si tú le pones raya P podéis configurar el puerto, pero en este caso ya viene en el puerto 1883, que es por defecto. Ahora, tenemos que especificar el topic. ¿Por dónde sale? Si no me equivoco es por el out topic. Entonces, out topic. Ya, y con eso debéis estar ok. A ver si hay que configurarle algo más. Ya, todo bien, todo bien, todo bien. Ya, y fíjate. Empezó a aparecer un 0, otro 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es simplemente los datos, ¿ya? Que está muestreando, como no lo tengo conectado a ningún sensor. Pero si yo a esta cosa le pongo el dedo en el pin A0, esperamos no electrocutarme, no, que me va a electrocutar. ¿Ya? Entonces mi corriente, ¿cierto? Mi corriente de piel, ¿cierto? Está tocando al pin análogo 0 y fíjense que ahora ya no me muestra puro 0, sino que empieza a mostrar valores. Ya, entonces con eso se demuestra de que esta pequeña placa, que vale 4.500 pesos, ¿cierto? Podemos conectarle todo un sistema de IoT mediante el protocolo MQTT, ¿cierto? Y podemos transmitir un valor de un sensor. Por ejemplo, podemos conectarle un sensor de luz, de temperatura, de presión, ¿cierto? De lo que sea, o también podemos ejecutar acciones sobre esta placa, ¿ya? Entonces con eso se da por demostrada la actividad. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, mi correo nestor.palominosa@gmail.com. Ya, así que eso, a estudiar harto. Ya, un abrazo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.